Este 1 de mayo, Día del Trabajo, en un escenario de crisis económica y políticas que se profundiza día a día y ante la incertidumbre de la población, surgen muchas interrogantes. ¿Qué es el Partido Liberal Boliviano? ¿A quién apoya y por qué? ¿Cómo se pueden hacer factibles en la práctica las ideas y soluciones que proponemos los liberales para sacar a Bolivia de la crisis? ¿Es posible que los precandidatos del MAS se reconcilien en una sola candidatura? ¿Qué impacto tendrá en la economía del país, en el dólar y en el empleo el incremento salarial decretado por Arce? ¿Qué es la justicia social? ¿Es necesario reconciliarla con los valores liberales? Eso y más trataremos de responder hoy con un invitado de lujo, un gran economista y líder del Partido Liberal Boliviano, Antonio Tufi Saravia. Sin más, yo soy Jerko Garafulich, bienvenido a mi canal Sentido Común, el menos común de los sentidos. Demos inicio. Antonio, bienvenido, muchísimas gracias por darme un tiempo. Encantado, muchas gracias por invitarme, Jerko, un placer. Gracias. Quisiera empezar, Antonio, con que le expliques al espectador quién eres, quién es Antonio Saravia. Si quieres, puedes dar tu currículum o si quieres presentarte desde un entorno más personal. Oh, muchas gracias, me das la oportunidad de hacerlo para la gente. Mira, yo soy paceño, yo nací en La Paz, pero me fui de muy chico a Camiri. Mis padres tuvieron que ir a Camiri, mi papá trabajaba como director del hospital en Camiri, en el hospital obrero. Y ahí pasé mi infancia, desde el kinder hasta el quinto básico. Entonces uno quiere a su infancia, uno recuerda esos momentos, entonces yo tiendo a decir que soy camireño, ¿no? Por una cosa de cariño, ¿no? De afecto. De acuerdo. Y es muy interesante porque en este andar de la política hemos coincidido varios camireños. Jaime Dun, como tú sabes, es camireño. Y mira, en estos días yo me enteré de que fuimos al mismo colegio, al José Manuel Aponte, en Camiri. Y yo estoy seguro, eres un poco mayor que yo, pero en una de esas probablemente nos conocíamos de chicos, lo que pasa es que eso ya pasaba hace tantos años, ¿no? Entonces yo nací en La Paz, me fui a Camiri. Y bueno, ya cuando terminé la primaria nos volvimos a La Paz y hice, digamos, el colegio y toda la cosa aquí en La Paz. Estudié en la Católica en los años 90, economía. Bueno, era un lujo estudiar economía en la Católica porque tenías a Juan Antonio Morales, tenías a Armando Méndez, a Carlos Otálora, a Napoleón Pacheco. Era un lujo, de verdad. Entonces la pasé muy bien en la Católica, terminé, y esto es lo que a mí me da un poco de pena, no me pude quedar a la graduación porque inmediatamente me salió una maestría en Chile. Entonces que inmediatamente me tuve que ir a Chile, hice la maestría ahí, y ahí también no me quedé a la graduación porque me salió el doctorado y me fui a Arizona a hacer el doctorado. Entonces, como te imaginarás, llevo estudiando economía toda mi vida. Cuando hice el doctorado en Estados Unidos, en Arizona, me especialicé en lo que se llama economía institucional, las reglas del juego que determinan nuestro comportamiento en una economía. Y después de graduarme, dije, bueno, ya habrá que trabajar, ¿no? No seré el estudiante eterno, ¿no? Habrá que trabajar. Y me contrataron, tuve la suerte, me contrataron en una universidad para ser profesor en los Emiratos Árabes, en Dubái. Wow. Se llama American University of Sharjah. Y pues me fui ahí el 2003, terminado fresquito con el doctorado, a hacer mis primeros pininos como profesor. La pasé muy bien en Dubái, viví 6 años en Dubái, mis 2 hijos nacieron en Dubái. Ellos dicen que son árabes, pero no tienen una gota de sangre de árabes, pues padre boliviano, madre gringa. Pero nos trató muy bien ese país, y ya después de los 6 años nos volvimos a Estados Unidos. Y pues ahí vivo haciendo economía, trabajando en una universidad que se llama Mercer University, que es una universidad muy buena, privada, un liberal arts college en Georgia, como 1 hora al sur de Atlanta. Ya. Y dirijo ahí un centro de estudios que se llama el Centro de Estudios para la Economía y la Libertad. Tenemos donantes y fundaciones que nos dan los recursos
para contratar profesores, contratar alumnos, hacer investigación, y me dedico a eso. Pero bueno, te hago el resumen corto, es decir, hace unos 8 o 10 años empecé a escribir una columna en los periódicos. Sí, siempre te leo. Muchas gracias, muchas gracias. Y esta columna tuvo mucho éxito muy rápido. Le puse a la columna, el nombre de la columna es Posición Adelantada. Pues soy muy futbolero, entonces mi posición adelantada. Y esta columna generó una expectativa interesante. La gente me empezó a conocer, llegaron las entrevistas en la tele, en la radio, las charlas, invitaciones a hacer charlas, y eso empezó a crear una imagen pública, ¿no? Y la cosa iba muy bien. En un momento nos juntamos con gente que pensaba similar. Tú has entrevistado a algunos de ellos acá en tu programa, y dije, ¿por qué no armamos un grupo, ¿no? Que lleve estas ideas al país, que vaya recorriendo esto. Ahí permíteme interrumpirte, porque te me estás adelantando a la siguiente pregunta que te hago para que contestes al público. ¿Qué es el Partido Liberal Boliviano? Claro. ¿Cómo deciden crearlo? ¿Quiénes lo crean? ¿Y qué posición o qué cargo, si está jerarquizado, ocupas tú? Bueno, empezamos con este grupo a tratar de llevar estas ideas. Voy a empezar a dar nombres y me voy a olvidar probablemente, pero Gonzalo Flores, Rodrigo Peró, Luz María Gamarra, y después se unió Alejandro Fernández, Carlitos Chalup en Santa Cruz. Y empezamos a armar un equipo muy bonito de gente que pensaba de forma similar, que además tenía muchas cualidades intelectuales y que podían aportar al proyecto. En Cochabamba, en algún minuto, esto es hace unos 2 años, decidimos fundar el partido. Se llamó Partido Liberal Boliviano, aunque no tenemos personería jurídica, o sea, no somos un partido, pero nuestra idea es recuperar la tradición esa gloriosa del Partido Liberal Boliviano, de la época de los varones del estaño, etcétera, ¿no? Y vamos a llamarlo el Partido Liberal Boliviano, y nos pusimos nuestros colores, somos el color amarillo, etcétera. Y con eso empezamos a recorrer el país. Yo soy el presidente del Partido Liberal Boliviano y tenemos una estructura jerárquica, tenemos estructuras chiquitas en los diferentes departamentos del país y hemos ido creciendo. Mira, hice una primera gira hace un par de años. Probablemente nos hayamos conocido en una de esas, en ese alguna momento. De tus giras participé yo en una reunión. Exacto. Entonces, hicimos una primera gira que a mí me sorprendió mucho. Yo paso de ser el economista académico que hace sus investigaciones, una columna, a ser una imagen pública que llena un anfiteatro con 300 personas en Sucre, ¿no? O sea, ¿cómo llega hasta aquí la noticia, la cosa? Me leen, me ven en los medios. Y eso fue muy importante, fue un remesón para mí muy interesante. Estuvimos en Sucre, en Tarija, llenos totales, con mucho interés de la prensa. Y dijimos, esto está funcionando, aquí hay algo que está funcionando bien. Entonces le metimos con más fuerza, hicimos una segunda gira, hicimos un encuentro que fue muy famoso, que se llamó el Encuentro del Urubó, que nos juntamos en el Urubó, la gente que pensaba, digamos, del centro a la derecha, actores como Miguel Roca, el diputado, actores en Santa Cruz, y la cosa iba muy bien. Entonces ahí, en ese minuto, decidimos, vamos a lanzar la precandidatura mía para presidente en las elecciones de 2025. Y la cosa empezó a moverse de tal forma que no te imaginas, ¿no? Los teléfonos sonaban, se empezó a hacer mucha cosa muy fuerte. El problema es que la Constitución Política del Estado, en el artículo 165, dice que para candidatear tienes que vivir 5 años, tienes que tener residencia permanente por 5 años antes de la elección. Así es. Aunque nunca define qué es residencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que vive en Bolivia pero va 3 semanas al mes a la Zafra en Argentina, por ejemplo, ¿reside o no reside, no? Claro, ¿es permanente o no es permanente? Exacto. Yo tengo, por ejemplo, propiedades en Bolivia. Estoy afiliado a una universidad en Bolivia. ¿Resido o no resido? Si vos ves mi pasaporte, que hoy día tuve la fortuna de poderlo renovar,
porque ya se acababan las hojas. Si tú ves mi pasaporte, vas a ver que vengo al país en los últimos 2 años cada 3 semanas, cada 4 semanas. No te cuento la gastadera de plata que eso es, pero resido o no resido, ¿no? Entonces, bueno, existe digamos, esta incertidumbre, y por eso dije, bueno, probablemente no sea una buena idea continuar con este sueño, porque además generamos sueños y expectativas en otros que probablemente no podamos cumplir. Y entonces ahí bajó la cosa y empezamos a buscar alternativas. En este transitar, conocí o reconocí desde Camille a Jaime Dunn, y fue una cosa muy interesante porque él también hacía el mismo camino, ¿no? Y eso, estamos sincronizados mentalmente, porque con eso me adelantas a la siguiente pregunta. Es, ¿por qué el apoyo del Partido Liberal a Jaime Dunn? Bueno, porque, como te digo, coincidimos en las ideas. Él es también un muy buen economista. En algún minuto yo creo que los dos fuimos los referentes economistas en el país que advertían sobre la crisis y analizaban el problema que estábamos viviendo. Debo mencionar también a José Gabriel Espinosa, que es otro de los economistas jóvenes, vamos a decir, que no son de la vieja guardia del doctor Morales, de Armando Méndez, que eran los líderes en opinión económica, ¿no? Ahora, digamos, tenemos este nuevo grupo. Entonces Jaime, Antonio Saravia, José Gabriel Espinosa, Mauricio Ríos, exactamente, que hablan de la economía, mostrando los problemas, pero desde una óptica liberal. Incluso Gonzalo Chávez está entre ese grupo, aunque con él tenemos diferencias, porque él es keynesiano, pero es un economista serio que analiza la situación del país con mucha formalidad y lo hace muy bien. Entonces yo tuve un debate con él que fue muy visto también, lo organizó Roberto Lacerna en el Diálogos al Café. Sé que Mauricio también tuvo un debate con él. Entonces somos la gente que está moviendo las ideas en economía. Bueno, yo me acuerdo que nos sacaron un meme, yo no sé si lo viste, hace unos años, en que nos decían que éramos los jinetes del apocalipsis. Sí, ¿no? Lo vi. Entonces éramos los caballos, los jinetes del apocalipsis, y nuestras cabecitas ahí, ¿no? Porque éramos los economistas que predecían que la crisis llegaba y nunca llegaba, hasta que llegó, ¿no? Teníamos razón en lo que veníamos diciendo, la cosa no iba a ponerse bien. Bueno, entonces con Jaime hicimos este recorrido más o menos de forma paralela, coincidimos muchas veces y hemos desarrollado, yo creo, una buena amistad. Así que si él logra posicionarse como el candidato liberal, que espero que así sea, pues tendrá nuestro apoyo, porque no tiene ningún sentido dividir la opción liberal. El problema es que no se ha logrado cuajar lo de la sigla. Tuvimos una oportunidad importante la semana pasada cuando se registraban las alianzas, y si quieres podemos hablar de eso, cuando tuvimos la posibilidad de hacer ADN-MNR, claro, que no se dio, y bueno, ahora está en veremos lo del PDC, así que ojalá se consolide. Todavía no abandonamos el sueño de que yo pueda ser precandidato, eso ha reflotado la anterior semana, y ahora que estoy acá hay una probabilidad distinta a 0 de que yo pueda ser candidato. Puede ser un 0,5, pero es distinta a 0. Y bueno, cualquiera de las opciones que le dé al país una alternativa liberal, pues vamos a estar ahí. Eso me hace entender una cosa, no sé si existe, así sea distinta a 0 la posibilidad de que tú seas candidato. Significa que el apoyo actual del Partido Liberal Boliviano a Jaime Dunn es un apoyo más filosófico que militante o programático actualmente, o me equivoco. No, es un apoyo militante, programático, filosófico y amistoso, porque creemos que es una buena opción, pero tenemos que consolidar la sigla, porque si no tenemos vehículo, por más apoyo y cariño que le tengamos a Jaime, pues no vamos a poder participar. Entonces, como vemos que eso puede diluirse en estos días que quedan hasta el 19 de mayo, pues reflota la idea de que yo pueda ser candidato
con alguna sigla para poder llevar esto al país. Si se da lo de Jaime, no tendríamos que preocuparnos por eso y tendríamos el candidato liberal. Y si no es mover avisperos que no quieras mover, al menos de momento, ¿me puedes explicar un poco precisamente qué es lo que ocurrió para que no se consolide la... Porque hay dimes y diretes, ¿no? Contame qué has escuchado vos y yo te... Bueno, he escuchado de todo un poco, ¿no? Desde que la razón por la que no pudieron llegar a un acuerdo fue porque entre ADN y MNR no se ponían de acuerdo en el nombre en la boleta. Ajá. Pero también he escuchado que se sentían traicionados por Jaime, que le habían cedido prácticamente todo, casi todos los candidatos que él quería poner, y los dejó vestidos y alborotados como para que no puedan presentarse. Okay, ¿no? sí. Como que esa hubiera sido la intención de Jaime. Sí, sí. ¿No? De todo un poco, ¿no? Entonces quisiera saber un poco, yo no he participado, no he visto, he hablado muy poco con amigos que saben algo, así que me gustaría que me expliques, si no es mover el avispero, a mí y al espectador, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Bueno, por favor tomen esto con un grano de sal, ¿no? Porque yo viví esto, yo tuve la suerte de participar desde el teléfono. Porque yo estaba en Washington en ese momento y la gente se estaba reuniendo aquí en La Paz. Pero tuve la suerte y tengo el honor de que la gente del MNR, la gente de ADN y Jaime confían en mí y pensaban que yo podía ayudar en el proceso, ¿no? Mira, el jueves y el viernes, esos 2 días fueron vertiginosos. La gente de MNR, Johnny Torres, el presidente, llegó acá el jueves en la noche a La Paz. Lo mismo hicieron los dirigentes de ADN. Hubo una reunión en la noche en la que no estuvo Jaime, pero empezaron ahí a tratar de limar las asperezas entre ADN y MNR. Y era la primera reunión, entonces habían choques muy fuertes, ¿no? Se quedó para una reunión a las 8:30 del viernes en la mañana. El MNR quedó en un lugar. Jaime no llegó a esa reunión porque estaba conversando separadamente con ADN. Yo creo que en esta negociación Jaime tomó la decisión o la estrategia de hablar separadamente con los dos grupos. Veremos después en el análisis histórico si fue la decisión correcta o no. Probablemente tendría que haber sentado a los dos de una vez y conversar, pero fue la opción que él tuvo. Negoció con ADN conversó con ADN, se fue después al departamento donde estaba la gente del MNR y conversó con ellos. Se logró lograr un acercamiento, pero no estaba todo del todo hecho. Se hizo un cuarto intermedio hasta las 2:30 de la tarde. Yo todo esto por teléfono. A las 2:30 de la tarde estaban reunidos otra vez, pero Jaime no llegaba. A las 4 de la tarde más o menos tengo una llamada con Johnny Torres, el presidente del MNR, y me dice: Jaime no llega, y estamos a las 4 de la tarde y esto hay que presentar hasta medianoche. ¿Cómo va la cosa con el ADN? Hay cositas que no, el nombre, los colores y estas cosas medio raras. Digo, bueno, a ver, lo voy a poner en línea al presidente de ADN, a Gabriel. Y los tres estábamos en la línea en una conversación tripartita. A ver, ¿cómo es lo de los colores? Está todo, y 20 minutos de conversación y se logró un acuerdo. Y los dos presidentes de los dos partidos dijeron: ya está, estamos. Todo se ha solucionado, vamos adelante, elaboremos los documentos y llevemos esto. Entonces yo dije, bueno, vamos a añadir a la llamada a Jaime. Y lo traté de añadir en mi teléfono y él no contestó. Y no contestó más, y no supimos más, hasta más o menos las 7, 8 de la noche, cuando me llamó y me dijo: ya es tarde, hermano. ¿Qué pasó? A mí me da la impresión, me dice Jaime, de que esta alianza estaba pegada con chicle, que al acuerdo en que habían llegado a las 4 de la tarde era muy frágil y se podía romper en las próximas semanas. Son partidos muy complicados, y tiene la razón, son partidos complicados. Y no se sentía él que
iba a tener el apoyo que él requería. Pese a que, como te digo, a las 4 de la tarde había un completo acuerdo aceptando todas las condiciones que Jaime había puesto. Para mí fue una decepción, y se lo dije, porque imagínate lo que hubieras logrado, ¿no? Tenías una alianza muy fuerte, MNR-ADN, los dos partidos tradicionales más importantes de la historia reciente del país. Así es. Que no solo te dicen, vamos a hacer una alianza, a la cual después puede entrar el PDC, una alianza grande. Además te dice, vamos a hacer una alianza grande para llevar una alternativa liberal. Es un golazo. Lo mismo pienso. Es un golazo. El MNR te da una estructura muy interesante. El MNR puedes ganar en Tarija, puedes ganar en el Beni, en áreas rurales en Santa Cruz. El ADN tiene menos estructura, digamos, en el país, pero estamos hablando de un buen número de militantes todavía. Y eso, lo que me acabas de decir, me hace preguntarte una cosa importante aquí. Es un outsider hoy en día, ¿no? ¿Hasta dónde tiene que inmiscuirse en la politiquería tradicional para poder llegar a algo? Porque lastimosamente, si quieres jugar en el infierno, alguito te vas a quemar, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se tienen que meter en lo que es la estructura partidaria, las alianzas, coaliciones, las cochineras que hay en eso? ¿Hasta dónde es necesario, en tu feeling, eso? Yo creo que es muy necesario. Ahí probablemente tengamos, Jaime y yo, una divergencia, aunque coincidimos en casi todo, en que él no quiere ser parte de la vieja política, o rechaza ser política con la vieja política, ¿no? El MNR, la ADN son la vieja política. Y yo tengo una visión distinta. Yo creo que no hay vieja o nueva política, hay política, ¿no? Y estos han sido los actores políticos del país en las últimas décadas. Tienen cosas que decir, tienen estructura. El MNR y el ADN, cuando se unieron, salvaron la democracia. Después salvaron la economía, en el 21060. Entonces, hay políticos que son los del infierno, los cochinillos, los corruptos, es cierto. Pero también hay gente muy importante, con mucha cabeza y mucha visión. Y a mí me parece que no se puede hacer política desdeñando ese capital, ¿no? Jaime piensa que se debe hacer política nueva, completamente renovada. Y entonces eso yo creo que a él le dijo en su fuero interno, mira, aunque estos se pongan de acuerdo, creo que voy a tener que optar por lo que yo siento dentro. Así que, por eso digo yo, siempre que hablo de esto, lo acabo de hablar en otra entrevista, siempre digo que lo hago con mucho respeto y mucho cariño a Jaime, porque hay que estar en sus zapatos, ¿no? De acuerdo. Entonces, cuando a las 7, 8 de la noche me llamó y me dijo, ya es tarde, supimos que estaba en conversaciones con una sigla nueva. Esa conversación no fructiferó al final, y ahora está en conversaciones con el PDC, y como todos ya sabemos la historia esta de la proclamación, pero después la impugnación y toda la cosa. Claro, que no se sabe si es Jaime o Rodrigo Paz. Entonces esto nos deja en el aire. Yo no sé cómo se va a juzgar esto históricamente, ¿no? Esto va a ser muy interesante, como en 5 años o en 10 años o en 20 la gente mira este momento y dice, mira, Bolivia podría haber tenido una alternativa liberal soportada por una base institucional con alta experiencia, ¿no? Y ahí... Pero nunca sabremos el contrafactual. Por supuesto. ¿No es cierto? Es decir, en una de esas Jaime tiene razón, y estos dos partidos hubieran estado sacando los ojos 2 semanas después. No lo sabremos. Claro, y no hay la forma de saberlo. Exacto. Tampoco. Pero lo que me dices de cómo nos va a juzgar la historia me hace adelantarme un poco en las preguntas que te iba a hacer a un análisis que me ha pasado a mí en redes sociales. Yo defiendo mucho la batalla cultural, estoy en contra de la agenda progresista, de la Agenda 2030, estoy en contra de lo woke. Sin embargo, hace no mucho uno de los
un amigo tuitero, no lo conozco en persona, es un cochabambino con el que casi siempre estamos de acuerdo en los tweets que hacemos. Hace un comentario, dice UDP igual izquierda igual inflación, más igual izquierda igual inflación. Yo le hago una observación y le digo, aunque es cierto lo que dices, desinforma un poco, porque lo que llevó a la UDP fue el gobierno de despilfarro de Banzer, ¿no? Y bueno, le hago la observación que es un poco al margen de esta pregunta. Y un montón de liberales salen a comerme y decirme que soy un masista, decirme que tengo terceras intenciones, y no solo en este comentario, sino alguna vez que he criticado a cualquier idea. No me ha pasado contigo, pero probablemente si algún día publicas una columna de opinión en la que no estoy de acuerdo y te hago alguna crítica, que de hecho te he hecho alguna crítica sobre el tema de legalizar el contrabando, ¿no? Me atacan como si yo fuera el enemigo, como si yo fuera masista, y eso me hace hacerte una pregunta, y si no has sentido tú eso. ¿No es el liberal actual, que está naciendo en Bolivia, el peor enemigo del liberal ahora? Muy buen punto, muy buen punto. Los liberales tendemos a tener liberalómetro, ¿no? ¿Cómo liberalómetro. ¿Quién es más liberal, no? No, porque Hayek no decía eso. No, porque si Rothbard hubiera leído lo que vos has escrito, ¿no? Ya estuvieras condenado en el infierno. Es que vos Mises. Claro. Entonces, hay que tomarlo con calma, ¿no? Son nuevas ideas en el país. Definitivamente no son nuevas ideas en el mundo. Pero son nuevas ideas en el país, y hay mucha gente joven defendiendo esas ideas. Y la gente joven es impulsiva, y la gente joven tiende a llevar banderas, ¿no? Entonces es un proceso que va a madurar, yo lo tomo así. Yo también recibo muchas críticas hoy, como te imaginarás, ¿no? Hay gente que dice, sí, esto es, no, pero si vos eres, no. Funcional. Claro, no, pero si como me han dicho, si vos eras alumno de Gonzalo Chávez, entonces, me explico, esas cosas. Entonces hay que tomarlo con calma, es un proceso de maduración. Es más, yo creo que debemos estar contentos de que estas cosas pasen, porque al menos se están discutiendo ideas, ¿no es cierto? Te critican por alguna idea, te refutan algún hecho histórico, o Hayek no decía esto. Yo creo que mucha gente se ha debido enojar con mi última columna sobre la justicia social, que si le quiere la charlamos. Entonces, está bien, y esto va a madurar y va a generar a medida que avancemos, vamos a consolidar estas ideas. Perfecto. El antecedente que te he dado igual me hace hacerte una nueva pregunta. Precisamente esto que estaba hablando de que la dictadura de Banzer tuvo una bonanza económica, los petrodólares y los narcodólares, sí. Con un despilfarro absoluto, crear empresas públicas, crear fábrica por aquí, fábrica por allá. Casi una copia de lo que ha hecho Evo Morales en su bonanza, que después de la serie de golpes de Estado entre el 78 y el 81, hasta que entra el 80, que entra García Meza, sí. ¿no? Y hasta que cae García Meza, hace, sin contar esa partecita de los golpes, Banzer le entrega a la UDP un gobierno quebrado. Y la UDP es un gobierno, sí, de ideas de izquierda, pero más que de izquierda, es inoperante en poder sacar a Bolivia de la crisis en la que le entregó Banzer el país. Y al ser inoperante, termina, y ser de izquierda también, termina poniéndonos peor de lo que recibió, ¿no? Y con la necesidad de la emergencia de que alguien nos salve. Y ahí aparece Víctor Paz, con Alianza MNR-ADN, con el 21060 que nos salva, ¿no? Pero hay un antecedente más. El 52, el que empieza a meter las ideas estatistas, colectivistas, es el propio Víctor Paz. Claro.
Correcto. ¿no? Que obviamente tuvo sus procesos inflacionarios, ayuda del FMI, sus idas y vueltas, pero él fue tal vez el que empezó a meter con fuerza estas ideas en Bolivia. Y él mismo nos rescata, o sea, él nos condena al principio y él mismo nos rescata. Entonces, todo ese antecedente para hacerte la siguiente pregunta. ¿No corremos el riesgo de repetir la historia? El MAS nos está entregando un gobierno quebrado, la crisis todavía no está en los niveles en los que estaba en la UDP, la gente todavía no está dispuesta a bancarse, o mucha gente no está dispuesta a bancarse terapias de shock. Entonces, que entre una coalición de derecha, digamos, de derecha entre comillas, que entre Tuto Quiroga como presidente, con apoyo en el Parlamento de los diputados de Jaime Dun y de Samuel Doria Medina, y que sea una coalición débil, sin fuerza, y que nos condene a una nueva UDP, y que aparezca luego un nuevo masista que vuelva como héroe el 2030 o antes, cuando lo tumbe. Sí. Pues es muy buen análisis, ¿no? Y casi que estás contando la película de Yanine Áñez, ¿no? Porque llega un gobierno que fue un mal gobierno, que había desarrollado esperanzas en la gente, porque se acababa el ciclo espantoso del MAS, y resulta ser un descalabro total, y vuelve con más fuerza el MAS, ¿no es cierto? Entonces es un muy buen análisis. Por eso yo digo que en estas elecciones de 2025, donde tenemos esta ilusión de que son elecciones, pero esto es una dictadura, ¿no? Así que, bueno, pero hay que jugar con lo que hay, ¿no? Por eso digo que en estas elecciones no solamente que tenemos que sacar al MAS, que es cierto, es el enemigo, pero tenemos que sacar al paradigma que el MAS representa. Si algo hemos hecho, y tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado con el Partido Liberal y con toda esta gente, no soy solo yo, Jaime Dun y los youtubers y esta nueva ola, es que hemos pateado fuerte el tablero. Incluso Evo Morales, ¿te has fijado que empieza a tirar algunas cositas así, medio que liberal? Algunas ideas liberales, ¿no? Estamos todos locos acá. Andrónico, en Santa Cruz, ¿no? La empresa privada debe respetarse. Boca para afuera. Pero lo que quiero decir es que ya no pueden darse el lujo de ignorar esas ideas. Y hemos logrado ese cambio. Entonces yo tengo la esperanza de que, como sea que ganemos las elecciones de 2025, que las gane Samuel, que las gane Tuto, que las gane Jaime, como fuera, yo creo que la oposición va a entender que hay un norte ideológico, ¿no? Tengo ese optimismo de que la gente se da cuenta que, ok, tenemos que hacer esto bien, porque si no, le podemos decir ahora la maldición de Yerko, porque si no la maldición de Yerko nos va a caer con todo, y tiene toda la razón. Tenemos que hacer esto bien. Y para eso vamos a tener que despojarnos de egoísmos, de no, que mi ministro de Economía es mejor que el tuyo, o que no. Tenemos que llevar una selección boliviana de los mejores para hacer esto bien, porque no vamos a tener segundos chances. Así que espero que eso suceda, pero hemos pateado el tablero muy fuerte. Te doy una anécdota. Cuando yo hice la primera gira, todavía Página 7 existía. Cuando se acababa mi gira, cerraron a Página 7. Y Página 7 solía sacar en su edición impresa, los fines de semana, una entrevista a doble página con alguien. La última entrevista a doble página que hicieron fue conmigo. Un liberal que llegaba de la nada a tirar estas ideas, y mira cómo pateaba el tablero. En su edición digital, Página 7 hacía una encuesta y después la publicaba online. La última encuesta que hizo Página 7, la pregunta era: ¿usted cree que un programa liberal tiene expectativas reales en el país? Y ganó el sí, ¿no? Entonces, yo creo que hemos pateado el tablero y no hay vuelta atrás. Los políticos tienen que comportarse a la altura. Bárbaro. Y con eso caemos quizás a la pregunta más importante de este bloque. Todos te hemos escuchado, por eso no te he preguntado sobre eso, porque ya te hemos escuchado muchas veces y han escuchado de otras personas en este canal las medidas que se necesitan para sacar
a Bolivia de la crisis, achicar el Estado, reducir impuestos, quitar subvenciones, las empresas públicas. Las ideas de qué es lo que se necesita las tenemos y la apoyamos la gran mayoría, si no todos los que comulgamos con las ideas liberales. Pero la pregunta es si entre el equipo con Jaime que has hablado, tú considerándote como posible precandidato, han pensado en el cómo, ¿no? Porque hay candados constitucionales para que no se pueda nacionalizar, para que no se pueda privatizar yacimientos, por ejemplo. El subsuelo le pertenece al Estado por la Constitución, etcétera, ¿no? Hay varios candados. Las normas laborales son constitucionales, o sea, no podemos cambiar el sistema laboral por la Constitución. Entonces, ¿cómo cambiar la Constitución? ¿Cómo lograr privatizar yacimientos? ¿Cómo? ¿No? Si tienen alguna idea. Mira, es cierto que tenemos candados institucionales y es cierto que un programa liberal que se precie tiene que reformar la Constitución. No se puede avanzar decididamente en los próximos 20 años con este mamarracho que tenemos de Constitución, porque te pone muchas trabas. Por supuesto. ¿No? Pero no podemos hacerlo eso de entrada, porque meterte en un proceso de asamblea constituyente, con todo lo que eso conlleva, con toda la discusión política, no tenemos el lujo de hacer eso ahora porque las papas están quemando. Tenemos que salvar la economía primero. Entonces hay que buscar la forma de salvar algunos de estas barreras constitucionales para poner la casa en orden al menos y empezar a caminar, ¿no? Ya cuando las cosas estén, digamos, caminando y la gente sienta que la certidumbre ha vuelto al país, que hay dólares, ¿no? Que hay combustible, etcétera, pues podemos empezar a pensar en una reforma constitucional. Hay que hacerlo, pero el timing es importante, porque no podemos darnos el lujo de, llegamos al poder, sí, los combustibles, asamblea constituyente. Claro, ¿no? ¿Con qué plata? Imagínate, si no te dan plata ni para que voten en el exterior. Claro, la gastadera de plata que es una constituyente y hacerla... Exactamente. Entonces hay que buscar la forma de hacerlo sin reformar la Constitución al principio. Mira, yo tengo algunas ideas que requieren ser habladas detrás de cámaras, que te puedo dar para una reforma constitucional. Muy duras, ¿no? Muy duras y que requerirían muchas de la última P de las que habla Jaime Dunn en las P's que necesita un nuevo presidente, ¿no? Te las voy a comentar en otro momento, no en cámara. Bueno, con esto tengo una más en este bloque. Yo tengo la idea de que el viaje de Andrónico Rodríguez a España, bueno, a Marruecos y España, donde se ha reunido con Zapatero, se ha reunido con Pablo Iglesias, si no me equivoco, no es casualidad, ¿no? Y de que a estos tres precandidatos del MAS, llámense Evo, Andrónico y Arce, si no se ponen de acuerdo, los van a poner de acuerdo los del Foro de Sao Paulo, los del Grupo de Puebla, el propio Zapatero, pero les van a decir, ¿se alinean o se alinean? Y que va a terminar habiendo uno solo. O sea, a las buenas o a las malas se van a reconciliar. ¿Lo ves tú eso como real? Y si es real, ¿crees que unidos se les puede ganar? Yo creo que es una opción real, porque tienes toda la razón. El proyecto del socialismo del siglo XXI no puede perder Bolivia, ¿no? Porque ese es un satélite importante. El proyecto, si vos ves los pasos que ha dado el gobierno masista y los comparas con lo que hace Cuba, Venezuela, Nicaragua, es un libreto, pero no estricto. Enflaquecer la clase media, ¿no? Llenarnos de más pobres, desarticular todo proceso económico. Es un descalabro total. Todo eso está hecho premeditadamente, ¿no? Esto no es un modelo económico
fracasado es un despojo exitoso, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, los van a poner en línea, como lo han hecho antes. Es una posibilidad real. También es cierto que hay una probabilidad de que esta gente tiene que cubrirse las espaldas por todo lo que han hecho. Andrónico ha sido muy claro, ha dicho, si nosotros no nos unimos vamos a acabar en la cárcel. Lo ha dicho él públicamente. Así es. Entonces también va por ahí la cosa. Así que no me sorprendería en absoluto que lleven una sola opción. Esta candidatura o proclamación de Arce hace 2 días puede ser simplemente una cortina de humo, ¿no? Probablemente. Pero ya es una sinvergüenzura, pues que este señor quiera proclamarse candidato cuando no tiene apoyo ni del 0,1% del país, ¿no? Y ahora que estoy yo metido en esto, tú debes saberlo. ¿Cuánto cuesta una campaña en Bolivia? ¿No? Muchos millones. Correcto. Para hacer una campaña más o menos decente que no hagas el ridículo, estamos hablando de 10 millones de dólares. Ya si quieres que tu campaña sea exitosa, 20. Si quieres ganar, 30, 40. Si va a Arce, ¿cuánto crees que le van a poner estos? Le van a poner 100 millones de dólares. Porque tienen todas las notas, ¿no es cierto? El Banco Central en este minuto, en cash, solo tiene 50 millones de dólares. Entonces es una sinvergüenzura que este señor anuncie una proclamación porque se va a gastar lo que ya no hay, ¿no? Bueno, pero es una posibilidad real. Ahora, ¿les ganamos si vamos unidos? Claro que sí. Digamos, en elecciones normales deberíamos ganarle. En elecciones con fraude y con toda la cosa que se viene, también le podríamos ganar si hacemos las cosas bien otra vez, ¿no? Si la gente empieza a entender que hay un proyecto de país, no solamente vamos a ganarle al MAS, sino que hay un proyecto que enamore. Esta cosa que yo vengo hablando hace unos 2, 3 artículos en mis columnas del punto focal. ¿Qué pasó con las pititas? ¿Vos te acuerdas las pititas? Claro, ¿no? Yo he sido un pitita. Correcto. Pero ahí no hubo alguien que diga, no, es decir, la gente intuitivamente se unió. Así es. ¿No es cierto? Consolidó un esfuerzo porque había un sentimiento mayor a nosotros mismos. Así es, y en casos como el mío, que me llegó tarde. Yo terminó la elección y para mí yo estaba con un sentimiento derrotista. Yendo a trabajar todos los días, yo vivo en Coani, salía en mi moto a la oficina y los bloqueos, entonces los bloqueos de las pititas, claro, ¿no? Entonces yo esquivando los bloqueos de las pititas en mi moto, renegando contra los pititas, ¿no? Claro. ¿Qué creen que van a lograr? Poco a poco me fueron enamorando y terminé en el aeropuerto internacional del Alto, en la batalla que hubo cuando llegaba Camacho, claro, a La Paz, realmente asustado, porque además estaba con mi esposa que no quiso que yo vaya solo, fui con ella, fue terrible, ¿no? O sea, yo ya no era protegerme a mí, era proteger a mi esposa, pero estuve ahí, y claro, estuve en los momentos más álgidos porque me enamoraron, bueno, y fue así espontáneo, como dices tú. Espontáneo, ¿no? Esto es lo que se llama un punto focal. Hay un paper muy bonito en economía de teoría de juegos, que se hace un experimento, y le preguntan a la gente, imagínate que vos estás con un amigo, con tu novio, lo que sea, en Nueva York. Están paseando, y en algún momento se separan los dos, no se pueden encontrar más, están en la gran manzana y no hay celulares, no hay forma de comunicarse. ¿Cómo haces si quieres encontrarte con la persona otra vez? Y es muy interesante porque la gente empieza a dar una respuesta que se va repitiendo. Dice, yo iría a Times Square al mediodía. Eso se convierte en el punto focal, ¿ves? Las pititas fueron eso. Entonces nosotros tenemos que lograr ese momento. En estos meses que nos quedan, lo que tenemos que hacer los bolivianos es encontrar ese punto focal. Aquí vamos a congestionar, aquí vamos a consolidar la cosa. Yo no sé si se va a llamar Jaime Dun, se va a llamar Tuto Quiroga, se va a llamar... A mí me encantaría que se llame Jaime Dun. A mí también. Me encantaría que se llame Antonio Saravia, ¿no es cierto? Claro. Entonces, porque creo que tenemos las ideas correctas. Pero llame lo que se llame, generemos un punto focal que nos permita derrotar al MAS unido, y que además nos permita tener un gobierno que haga las cosas bien y no caigamos en la maldición de Yerko. Exactamente. Bárbaro.
Antonio, quisiera aprovecharme ahora de tus conocimientos, salir un rato, dejar de hablar de la coyuntura electoral y aprovecharme de tus conocimientos y hablar un poco de la batalla cultural. Hoy que se publica el video es 1 de mayo, Día del Trabajador. Se ha promulgado un decreto de incremento salarial del 10% al mínimo y 5% al básico, en mi criterio totalmente irresponsable por parte del gobierno. Y yo quisiera que tú como economista nos digas cuáles pueden ser las implicancias de ese decreto en la crisis actual. ¿Va a afectar al dólar? ¿Va a afectar a la importación de combustibles? ¿Y a la economía, a las empresas van a quebrar? ¿Va a generar desempleo? Por favor, explícame en tu análisis económico. Es una barbaridad. Vamos a empezar diciendo lo siguiente. Es una barbaridad, es una sinvergüenzura que el gobierno, en medio de esta crisis, siempre, pero en medio de esta crisis sobre todo, decrete un incremento del 10% al salario mínimo, 5% al haber básico. ¿Por qué es una sinvergüenzura? Porque eso lo único que va a generar es mayor desempleo formal. Las empresas están al borde del precipicio, sobre todo las chicas, las medianas. Una empresa que tenga 20 empleados y les digas ahora tienes que pagarle 10% más a todos, o 5% al básico, probablemente se queden con 15 y despidan 5. Si lo logran hacer, porque acordate que no es cosa de decir voy a despedir, porque tienes que haber una justificación de despido. Claro, la famosa estabilidad laboral. Exacto. Entonces, no es que puedas llegar al ministerio y decir, tengo justificación de despido porque ustedes me aumentaron el 10%, entonces ya no tengo plata, porque el ministerio te va a decir, no señor, estabilidad laboral. Entonces, ¿qué va a pasar? Esas empresas van a quebrar y los 20 van a perder el trabajo. Entonces, una sinvergüenzura, es una barbaridad que se haga esto en este momento, ¿no? Nosotros tenemos el sector informal más grande del planeta en términos de porcentaje de nuestra economía. 80 y tantos por ciento. 84%, de acuerdo a los últimos datos, ¿no? Entonces lo que vas a hacer es seguir engrosando este sector informal. Por eso es que en Bolivia todos somos consultores, ¿te has fijado? Porque evitamos el sector formal. Entonces, es realmente perjudicial, va a acabar con los pocos emprendimientos que tenemos y vamos a seguir yendo a pique. Los empresarios han salido a reclamar naturalmente esto. La CAINCO, por ejemplo, ha salido a reclamar y decir, esto es una barbaridad, incrementan esto unilateral porque no nos invitan a la mesa de negociación. No estamos ahí presentes y por lo tanto no somos parte de esa discusión. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior ha hecho el mismo reclamo, políticos de oposición han hecho el mismo reclamo, ¿no? Los empresarios no tocan un pito en esto, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Ese no es el reclamo correcto, Yerko. Entremos aquí a la batalla cultural. Ese no es el reclamo correcto. De acuerdo contigo. El reclamo correcto es decir, no señor, caballeritos, ustedes del gobierno son los que tienen que desaparecer de esa mesa. Yo no me voy a sentar cuando está usted ahí con el poder de la violencia para imponer el salario que a usted se le ocurra. Usted sale de acá porque no tiene ninguna autoridad moral los políticos para decirme cuánto yo tengo que pagar a un trabajador o cuánto el trabajador quiere aceptar. Cuando yo voy a comprar una manzana al mercado, no necesito que el político esté ahí diciéndonos cuál es el precio. Así es. Cuando voy a alquilar un departamento, no necesito que esté ahí el gobierno diciendo cuánto es el precio. ¿Por qué tiene que estar el gobierno metiéndose a esto? Así que el reclamo moral, es decir, yo no me siento con usted, señor, porque usted no tiene ninguna legitimidad para hacer esto y déjanos en paz, y esa es mi desobediencia civil. Entonces yo creo que se equivocan en ese reclamo, ¿no? Y es parte de lo que vienes hablando, la batalla cultural, tener las ideas correctas y no sucumbir ante la estructura que nos pone el poder, que nos pone el Estado. ¿Te fijas? Bárbaro. Lo que acabas de hablar me abre una ventana para la siguiente pregunta, pero la voy a dejar un rato para que también me exponga sobre este incremento salarial, sobre los efectos. Yo he visto, manejo no mucho, unos cuantos ahorros en Binance, ¿no? Pero cuando hago quiero hacer alguna compra en P2P, ves que el USDT ya está en 15.5 casi, ¿no? Y que está altísimo y
que ha sido sensible la escalada del valor del USDT desde que se anunció el decreto. Sí. ¿Tiene alguna implicancia directa o es solo especulación? No es especulación. Mira, si nosotros tenemos que aumentarle el salario a los trabajadores, es muy posible que muchas empresas quiebren, ¿no es cierto? Y es muy posible que estas empresas al disolverse vayan a tratar de llevar su capital a algo que puedan mantener valor. Entonces va a haber una presión sobre el dólar, ¿no es cierto? Otra cosa que va a pasar es que si se logran mantener esos trabajos, por ejemplo, una empresa dice, bueno, ya voy a pagar 10% más, lo que va a hacer es subir los precios. Entonces eso va a empujar otra vez más la inflación, el incremento de precios, y entonces la gente va a querer protegerse con dólares. Entonces todo está relacionado en economía, y entonces esto va a afectar pero los dólares van a seguir subiendo independientemente. O sea, el precio del dólar va a seguir subiendo porque vamos a seguir teniendo impresión inorgánica de moneda. ¿Por qué vamos a seguir teniendo impresión inorgánica de moneda? Porque el gobierno le va a seguir tocando la puerta al Banco Central. Creo que ya ni se la toca, ya la patea de una vez y le dice, usted tiene que imprimir porque tengo que pagar ese déficit. Y antes podíamos zafar porque imprimíamos a contraparte de reservas internacionales. Ahora que ni hay reservas. Ahora no hay reservas, entonces la impresión es inorgánica. Y entonces todo eso se te vuelca en inflación. Y me vas a decir tú que en una época de elecciones el gobierno va a dejar de gastar. Por supuesto. Entonces el dólar va a seguir subiendo. Qué terrible. Bueno, volviendo al anterior punto, tú decías la CAINCO y los empresarios privados tienen un error en el concepto de lo que piden, ¿no? Y piden un espacio en la mesa en lugar de pedirle al Estado no te metas. Y yo entiendo eso un poquito como este parásito mental, como lo diría Axel Kaiser, que entra en nuestra cabeza desde el colegio, ¿no? Para creer que el Estado es el encargado de la justicia social, que es el encargado de los derechos sociales, distribución de las riquezas y que todo eso es justo y correcto, ¿no? Y me hace caer en el artículo que he leído, que has publicado, tu última columna, si no me equivoco, de la justicia social. ¿Cuál es tu idea de justicia social? ¿Qué se entiende por justicia social? Mira, gracias por esa pregunta. Yo he trabajado mucho ese concepto. De hecho, me he metido en muchos problemas hablando de justicia social. He hecho un debate en mi universidad. Yo recomiendo a los profesores que no se metan en debates porque corre riesgo tu empleo. Pero yo he hecho un debate en mi universidad porque ya tengo tenure. Entonces, como tengo tenure y soy full professor, estoy más allá del bien y el mal, hago debates, ¿no? Pero a los profesores jóvenes yo les recomiendo no hacerlo. Y la pregunta del debate era, ¿es justa la justicia social? Y yo tomaba la posición de que no es justa, de que es perversa, de que es muy peligrosa. Y había un profesor de filosofía al otro lado que argumentaba lo opuesto. Contrario. No sabes el escándalo que fue eso, 300 personas en un auditorio, protestas al día siguiente, córtenle la cabeza al doctor Sarabia, hay que meterlo a un curso de sensibilidad social, no puede hablar estas cosas, estamos en Estados Unidos donde queremos a las minorías y todo. No sabes el lío que me hicieron. Como tengo tenure, no pasó nada, ¿no? Y he publicado artículos en revistas especializadas sobre la justicia social. Tengo, por ejemplo, un artículo muy interesante, está mal que lo diga yo, pero muy interesante, sobre el Papa Francisco y sobre su concepto de justicia social. Entonces yo vengo trabajando mucho eso. Mira, la justicia social es perversa, es injusta y es peligrosa. ¿Por qué? Porque lo que hace es adjetivar la justicia. Es decir, la justicia ya no es justicia en sentido estricto, es un mecanismo que persigue otros objetivos. Por ejemplo, la justicia redistributiva. Ah, no, este gana menos, este gana más, aunque el proceso por el cual ganan menos o más es justo, redistributivamente no es justo. Entonces tenemos que sacarle al rico para darle al pobre. ¿Ves cómo la justicia ya empieza a buscar otro objetivo? ¿No es cierto? La justicia social, las razas, ¿no? Estos no han tenido oportunidades tradicionalmente, así que vamos a hacer affirmative action, la acción afirmativa para que, o la discriminación positiva, que se diría en español.
La justicia alimentaria, ya, o sea, no, es que estos comen menos que los otros, entonces tenemos que... Entonces ya la justicia se adjetiviza y deja de ser justicia. ¿Cómo está representada la justicia en la antigua Roma? La Lady Justice. Con Temis. Con la venda en los ojos. Exactamente. Porque la idea era no veas no si es rico o es pobre, administra justicia sin fijarte en estas características, pero la justicia ciega. Sale esto en la Biblia. Así es. ¿No? Haz justicia con tu prójimo sin ver si es pobre o rico, ¿no? Juzga con... Entonces, la justicia social prostituye el concepto de justicia y es un problema. En los últimos meses, sin embargo, yo he venido pensando, ¿por qué entonces, si es tan perversa, tan injusta, puede crear muchos problemas, por qué es tan popular? Y yo me arriesgo a contestar esa pregunta. Ajá. Porque es, al menos discursivamente, noble. Es moralmente aceptable y le da cierta superioridad, entre comillas, superioridad moral a quien quiere ayudar al prójimo a superarse, ¿no? Entonces se apropian de esa, convierten creo yo, su valor altruismo, su valor solidaridad en un valor supremo introducido dentro de la justicia. Así es, así es. Pero viene de gente buena entonces. Es decir, no es gente malvada. En muchos casos, ¿no es cierto? Por supuesto. Y entonces yo me preguntaba, la justicia social tiene un appeal, ¿no? Es sexy de alguna manera, así por lo que acabas de mencionar. Entonces decía yo, ¿será que el resto de la sociedad son unos brutos ignorantes que no entienden lo perverso, lo injusto que es? Y yo soy el iluminado que leyó a Hayek o a David Hume y entiende eso, y el resto, Hayek lo dice, es un pensamiento atávico, absurdo, salvaje. Hayek no se ahorra adjetivos para los que creen que la justicia social es algo que hay que defender. Entonces me preguntaba yo, ¿tendrá Hayek razón? Mira lo que voy a decir, vas a ver los tweets de los libertarios ahora, ¿no? ¿Tendrá Hayek razón? ¿Y será que somos nosotros los iluminados y el resto son, digamos, no llegaron al proceso de evolución? ¿No? Y yo creo que no es así. Fíjate, si vos analizas la historia de la humanidad, te das cuenta que la sociedad en la que vivimos ahora, que es esta sociedad moderna, grande, globalizada, en la que interactuamos la gente todos los días, pero en realidad no nos conocemos. Y cada uno persigue objetivos distintos, ¿no? No es por la benevolencia del panadero, del cervecero que yo obtengo mi cena, sino por su self-interest. Entonces, vivimos en una sociedad en la que estamos disgregados y cada uno... Y en esta sociedad, ¿no es cierto?, esta idea de justicia debe ser respaldada, porque si no se te cae todo el andamiaje. Pero esta sociedad realmente es el último 1% de nuestra historia humana en el planeta. Si te fijas en términos históricos, la mayor parte de nuestra presencia en el planeta como seres humanos las hemos vivido en tribus, en grupitos chiquitos, en clanes, en familias. Y en esos grupos chiquitos, la redistribución, por ejemplo, para los ancianos, que sabemos que no producen nada, pero vemos como justa, porque entendemos en ese grupo chico cuánto hizo ese anciano por nuestra generación cuando les tocó hacerlo. Pero si me permites interrumpirte un poco acá, en esa misma idea, en un fondo de capitalización individual, se puede garantizar que hoy en día, ¿no? Porque lo que le daba la tribu al anciano era su jubilación de alguna manera, claro, ¿no? Un equivalente. Pero era a través de impuestos, o sea, no era que el anciano ahorró para sí mismo, era que el clan se ponía para el anciano. Así es. Y se ponía sin ningún problema porque es un grupo chiquito y todos conocemos al anciano, y por ahí si el anciano era un tipo cruel, por ahí no le daban, pero al resto le daban y se veía como justo.
¿Me explico? Entonces, en esta sociedad chiquita, lo que Hayek precisamente llama el estado reducido, porque lo que tenemos ahora es el estado extenso, ¿no? O el orden extenso, el orden reducido. En ese orden reducido, pues era más fácil justificar la justicia social. O los niños. Había que darle a los niños, aunque sea el niño de mi vecino, o de mi hermano, o de mi primo, porque vemos un sentido de justicia en eso. Y como ese ha sido, digamos, esa ha sido la forma en la que hemos vivido por el 99% de nuestra existencia, por ahí hay algo evolutivo todavía que nos queda de esa sensación. Y por lo tanto es muy sexy formular esa idea. Esa es una explicación interesante de por qué la justicia social en el mundo sigue siendo tan popular. Una. Otra es probablemente que tendemos intuitivamente los seres humanos a extender el concepto de justicia no solo al mérito, con la venda de los ojos, sino que la extendemos al esfuerzo. Es decir, tratamos de ignorar el efecto de la suerte. Me explico. Vos vas a un partido de fútbol y 90 minutos el equipo A jugó muy bien, atacó, jugó mejor que el Tigre, pero a veces el Tigre gana. Y en el minuto 91 mete gol el Tigre. Oye, esto es injusto. Y sales de la cancha con el sentido de que hay una injusticia. Que no es tal, ¿no es cierto? Porque es proceso de las leyes del juego, de las reglas, y eso puede pasar. Pero salimos con esta idea. Entonces, cuando vemos que, por ejemplo, un trabajador se levanta a las 5 de la mañana y trabaja y le pone, y le pone, y le pone, y nunca logra el éxito, vemos un sistema de justicia. O cuando un emprendedor le pone esfuerzo y garra, pero no le llega a ser Bill Gates. Claro, o cuando yo hago mi programa que trato de ser intelectual, trato de darle contenido y veo a un Michelo bailando y haciendo mamarrachos para Maduro y él con 1 millón de viewers. Bueno, entonces es interesante porque racionalmente uno tendría que descartar eso, ¿no? Porque bueno, son cosas, ¿no? A la gente le gusta ver a Lionel Messi que no estudió nunca en su vida, y yo tengo 2 maestrías y un doctorado y no me ve nadie. Tendríamos que descartar eso, pero probablemente sigue esa cosa evolutiva que en nuestro corazoncito haga que eso se extienda. No lo justifico, ¿no es cierto? No estoy diciendo que esa es la lógica correcta. Lo que estoy diciendo es, estoy tratando de buscar una explicación de por qué enamora. De por qué la justicia social enamora. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué me decidí a escribir este artículo, pese a que ahora puedo recibir críticas desde la derecha, ¿no es cierto? Porque yo creo que si vamos a construir una sociedad libre y justa, no podemos ignorar en el proceso político estos sentimientos. Los sentimientos importan. Y cuando hablamos de enamorar a la gente con un proyecto, no podemos ignorar estos sentimientos. No digo que mañana salgamos todos a decir viva la justicia social y aquí ya va a haber un... No, pero tiene que haber un reconocimiento de que los votantes todavía tienen eso en el corazón. El mismo Hayek, pese a darle tan duro a la justicia social, nunca estuvo en desacuerdo con un safety net, con una malla de seguridad, que viene de impuestos. Claro. ¿No es cierto? Entonces, hay que buscar la forma de entender a la sociedad de una forma amplia, porque si no, nuestros esfuerzos de generar una sociedad libre se pueden dar contra un muro. Estoy de acuerdo contigo, y para acabar voy a acotar tu idea y pedirte tu opinión. Parte de esta razón por la que enamoran tanto, coincido contigo, o sea, yo soy de los que creen que el ser humano es bueno por naturaleza. O sea, todos somos inherentemente buenos e inherentemente malos, pero creo que al ser gregarios, al poder sentir, el simple hecho de poder sentir empatía, nos convierte en buenos por naturaleza. Cuando yo veo si un accidente en la calle, voy a querer ayudar a la gente que ha tenido el accidente, aunque sea llamando a la policía, si es que me da miedo ir yo personalmente. Entonces creo que la gente es buena por naturaleza, y que sí, eso sumado a que
tradicionalmente los ancianos han sido reconocidos un poco a ese instinto tribal del que hablas. Yo creo que sí puede estar relacionado en, claro, merecen ahora que los apoyemos. Los niños merecen protección. Y ese instinto de protección y de altruismo natural del ser humano, yo creo que es verdadero. Si a eso se le suma, ¿no? Toda la escuela del marxismo cultural, de ir machacándonos desde niños que la justicia social es buena. Yo cuando he estudiado, yo soy abogado, cuando he estudiado Derecho, he leído por primera vez a John Rawls, ¿no? Con John Rawls me he sentido fascinado. Tenía un docente que nos metía un poquito estas ideas sutilmente y me ha hecho leer a John Rawls en Derecho, en la teoría de la justicia, y nos ha hecho leer a Amartya Sen, ¿no? Yo enamorado de la socialdemocracia con Amartya Sen, ¿no? O sea, porque realmente el sentimiento noble del estudiante que ve el sufrimiento del pobre, lee estas ideas sin poder contrastarlas con algo más racional, enamora. Claro. Y realmente yo me enamoré de esto hasta que con el tiempo empecé a razonarlo mejor y ya no lo comparto para nada. Pero creo que tiene mucho, sí, de este instinto, pero también de esta machacada que nos la dan desde preescolar, ¿no? Entonces sale mi última pregunta: ¿cómo reconciliar los valores liberales con este altruismo inherente del ser humano, esta solidaridad de proteger a los desvalidos? Pues yo creo que vienen, pero como anillo al dedo, las dos cosas se concatenan y se complementan perfectamente. Porque si tenemos este deseo de ayudar, de caridad, de altruismo, pues no necesitamos un Estado opresor que nos diga que tenemos que hacerlo. ¿No es cierto? Un Estado que diga, vamos a redistribuir, señores, y no me importa si son altruistas o no. Imagínate un país, y esto es para terminar, me parece bien hacer esto, que he venido haciéndolo en mis últimas charlas. No soy para nada original, pero retomando el discurso I have a dream. Tengo un sueño, de Martin Luther King. Y imagínate, entonces, tengo un sueño, un país en que el Estado no te diga, no es que no te diga, que no te fuerce, que no te obligue a ayudar, sino que te dé la libertad para tú decidir lo que haces con tu dinero, lo que haces con tu esfuerzo. Entonces yo quiero ayudar, le pongo plata a la Cruz Roja, o le pongo plata a mi iglesia, competencia de caridades, quién hace mejor su trabajo, quién ayuda más, elijo yo cuál me conviene más, en vez de que el Estado venga y te diga, no señor, usted, deme a mí y yo voy a solucionar. ¿Te fijas? Y yo voy a distribuir. Y yo voy a distribuir, porque yo quiero que esos de allá, de no sé dónde, necesitan más. No, estos que usted quiere ayudar, no. ¿Te fijas? Entonces imaginemos un país en que eso pueda ser posible. Soñemos con un país en que estos impuestos que nos acogotan se conviertan en 5-5-0. Paraguay tiene 10-10-10, ¿no? Yo digo hay que ganarle a Paraguay, para que se vengan los gauchos acá en vez de ir a Paraguay. Exacto. Entonces hagamos 5-5-0. ¿Qué significa eso? 5% de IVA, 5% a las utilidades, 0% al ingreso personal. Imagínate un país así. ¡Uy, Dios! Eso es otra cosa. Entonces ya empiezas a imaginar un país. Le sumas libre contratación. Bueno, sigo, ¿no? Tengo un sueño. Imagínate un país en que tengamos libre contratación. Se anulan todas estas regulaciones laborales, el doble aguinaldo, la justificación de despido, todas estas cosas. Y el Estado no se mete nunca más en esa mesa a negociar. Ah, no, pues. Este país empieza a achicar el sector informal, pero no. Y todos se hacen formales. Porque 5-5-0, libre contratación. Imagínate un país en que no hay cupos a la exportación. Exporto lo que quiero. Todo lo que... Sí, si le paga mejor en Perú, venta pues en Perú. ¿Y sin aranceles de importación? Imagínate un país sin aranceles de importación. Compre usted lo que quiere. ¿Por qué le tengo yo que decir a la señora que compre shampoo boliviano si quiere comprar shampoo chileno?
Pero que compre pues el champú que quiere, que le guste más, el que sea más barato, lo que ella decida. ¿Qué es eso de ponerle aranceles a las cosas? Cero. Imagínate un país así. Imagínate un país en que no haya controles de precio internos. Es decir, que si quiero vender mi harina en el país, o mi soya en el país, o mi carne en el país, no venga alguien y me diga, este es el precio al que tiene que vender. Oferta y demanda. Entonces tienes un país distinto, tienes un país donde la gente dice, no, 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 yo quiero ir a Bolivia, quiero volverme a Bolivia, las cosas están funcionando. Enamoramos un país y lo cambiamos para que nuestros hijos no se vayan. Y ese tiene que ser nuestra plaza de Times Square, como lo mencionamos. El punto focal, así es. Muchísimas gracias por tu tiempo, Tufi. Un gusto tenerte aquí. Espero tenerte en más ocasiones antes de las elecciones para que vayamos analizando cómo va avanzando todo, seas candidato o no seas candidato. Me ha encantado, lo he pasado muy bien, así que muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. Gracias. Chao, chao. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el episodio. Si es así, no se olviden darle like, poner comentarios, suscribirse y pinchar la campanita para recibir notificaciones. Un saludo a Only Coffee, nuestro patrocinador que siempre nos da un delicioso café. Y sin más, despedirme haciéndoles recuerdo que el sentido común es el menos común de los sentidos. Hasta la próxima.